Gracias, amigo. Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este módulo del diplomado en pensamiento crítico electoral. El día de hoy vamos a hablar de pensamiento crítico en las ciencias sociales. Mi nombre es Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Voy a compartir una presentación que es sobre todo una guía para la sesión, ¿no? No es en realidad demasiado informativa, pero que me sirve y les sirve a ustedes para no estarme viendo nada más a mí y a mí para tener más o menos una guía, ¿no? Y que vayamos delimitando lo que vamos a platicar. Primero que nada, pues tenemos que hablar cuando en un diplomado en Derecho Electoral o cuando algo que tiene que ver con Derecho Electoral, vamos a hablar de ciencias sociales, tengo que hablar de qué son las ciencias sociales, ¿no? Que estudian, déjenme. Luego tengo muchos problemas cuando pongo en grandes las presentaciones y procuro no hacerlo, pero ahorita no tuve problema. Entonces, pues decir qué son las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué estudian? ¿Para qué sirven? Y normalmente me gusta remitirme una anécdota. Hace relativamente poco platicaba con una amiga, ella es abogada, y no estoy hablando en detrimento de los abogados, yo también estudié Derecho, aunque luego me fui hacia el campo de las ciencias sociales. Y entonces, no recuerdo exactamente de qué platicábamos, pero yo hacía una crítica a la academia, no necesariamente a la Academia de Ciencias Sociales, aunque hacía ciertas corrientes, y en general a la academia, digo, yo estoy en la academia pues, pero hacía una crítica general. Y entonces me dijo, sí, es que la academia, y sí se refería a ella a ciencias sociales, es que la academia no habla muy desvinculada de la realidad. Y a mí me brincó, ¿no? Porque yo dije, pues, ¿cuál crees que es el objeto de estudio de las ciencias sociales, y no la realidad? Nos podemos poner filosóficos con qué significa la realidad, y si existe, y cómo la conocemos, y cómo la aprendemos, que está muy bien. Pero la ciencia social, o las ciencias sociales, dado que no es solo una, se preocupa sobre todo, o sea, fenómenos que suceden en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno de los objetos de estudio es eso. Pareciera que lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, nos preparamos una taza de café, no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia. Comemos con cubiertos y eso pues es algo que lo damos por sentado, que así es, ¿no? Nos levantamos una determinada hora para ir a trabajar y tomamos el transporte público o el coche. Bueno, todo eso que pareciera ser actos intrascendentes tienen un fundamento, digamos, tienen un porqué que se ha ido desarrollando, ¿sí? Fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Voy a abusar a lo mejor aquí un poquito de lo anecdótico, solo para ir centrando la idea de, si yo hablo de fenómenos sociales en abstracto, ¿no? Bueno, primero no voy a hacer una anécdota, primero voy a hablar de un libro, ¿no? Para que haya mayor amplitud de esto, ¿no? Y no solo, voy a acotar mi vida y así voy a justificar una clase, ¿no? Cuando surge la sociología como disciplina, y de ahí las ciencias sociales, ciencia política, quizás ciencias de la comunicación, surge como disciplina, el intento primero es tratar de encontrar leyes, tratar de encontrar el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos algunas determinadas cosas, tanto individual como colectivamente? Pero sobre todo, la gran pregunta era, ¿a qué responde el orden social? ¿No? ¿Por qué hay sociedades? ¿Y por qué hay sociedades que se agregan políticamente, que se conjuntan, como si estuvieran obedeciendo a una ley universal? Todos los grupos humanos, desde los más complejos hasta los menos complejos, es decir, las sociedades que tienen menos, ahorita voy precisando qué significa todo esto, ¿no? Menos división del trabajo, menos división de funciones, que se aglutinan en torno a cuestiones comunes más relativamente simples, hasta aquellas que tienen ya en su composición distintas actividades, distintas formas de interactuar, pero pareciera que obedecen algo. ¿Qué es ese algo a lo que obedecen? Y ese algo, pues, es el orden social. ¿Y qué lo explica, no? Ya había sido materia de la filosofía política, porque el contrato social, tanto Hobbes como Rousseau, como Locke,
pues tratan de darle respuesta a por qué surge el Estado, ¿no? Es una pregunta un poco distinta, pero finalmente el Estado es una manera de garantizar un orden social. Y el orden social, obviamente, significa que las personas de alguna manera se ponen de acuerdo para distribuir el trabajo, eso decía, de división social del trabajo, para tener autoridades políticas, para establecer vínculos comunes, para vivir pues en sociedad. Bueno, entonces eso, ¿no? La pregunta fundamental era, ¿por qué hay orden social y qué lo explica? Y entonces, en las primeras aproximaciones teóricas y metodológicas y conceptuales, la idea era que, así como en la física, porque además los primeros sociólogos, y estoy hablando eh, especialmente, permítame, es que voy a mover aquí la computadora, estoy hablando especialmente de Comte, ¿no? De Augusto Comte, que había pensado que la sociología, que es, digamos, la primera de las ciencias sociales, era como la física. De hecho, le llamaba o trató de llamarle física social, así como en la física hay leyes universales, ¿no? Ley de la gravitación universal, o leyes más fáciles, ¿no? Que podemos observar, que podemos medir, que podemos delimitar, ¿sí? Y que nos permiten entender fenómenos, la aceleración, ¿no? La aceleración de los cuerpos, las leyes de Newton, de la mecánica, del movimiento, ¿no? La ley general de los gases, la que sea. El chiste es que esas explican comportamientos de fenómenos naturales y también nos pueden ayudar a predecirlos, ¿no? Predecimos la lluvia, bueno, yo no, pues, pero se predice, o quienes lo hacen, predicen la lluvia con un alto grado este, de certeza, ¿no? Y entonces pensaba que eso podía ser igual. ¿Por qué? Porque le interesaba. Augusto Comte escribe en los años posteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, pues obviamente la idea desde Maquiavelo, pero desde antes, ¿no? De los órdenes políticos y sociales, pues es que hay estabilidad. Esa es la premisa también de del contrato social, ¿no? Adquirir estabilidad para que pues, las personas nos vamos a dedicar a otra cosa que no sea cuidar ni cuidarme, ¿no? Cuidarme y cuidar mis cosas, ¿no? Si es que las tengo, sino que eso no sea una preocupación y entonces pueda haber desarrollo en otro sentido. Entonces, el orden social, pues, ¿qué lo explica? Y qué, en todo caso, podría ser una de las cuestiones que explicara también la falta de ese orden, ¿no? Y entonces, pues, anticiparnos a una revuelta. ¿Qué significara eso, no? No solo desorden en términos como fascistas, de, ay, qué feo, ¿no? Que haya gente que no respeta las reglas, sino normas de convivencia, insisto, que nos permitan estar, pues, más o menos en armonía, ¿no? Que también pues para eso sirve el derecho, pues. Pero entonces, eso primero, el orden social. Pero a partir de eso, ya no nada más es que explique el orden social, ¿no? Sino cómo todas aquellas cosas que ocurren en nuestras comunidades y lo que nos ocurre a nosotros no es forzosamente algo que solo nos ocurre a nosotros. Voy a hablar de otro sociólogo y con ello de otro libro que empiezan a observar esta ocurrencia de cosas, ¿no? Esto que digo, fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Ya no solo el orden social como algo que estructura nuestro comportamiento, como algo a partir de lo cual entendemos o tratamos de entender por qué surgen las comunidades políticas. Ahorita voy a eso, ¿no? Cómo surgen, etcétera. Pero entonces, cuando hablamos de fenómenos sociales, vamos a hablar de todas aquellas cuestiones que ocurren, ¿no? Pero que de alguna manera posibilitan, estructuran, este, o dificultan nuestra acción en la sociedad, nuestro comportamiento con las y los demás, pero que además no es algo que le ocurra a una sola persona. Voy a un ejemplo. También en los primeros estudios de la sociología, que tiene una relevancia metodológica, pero también teórica, el sociólogo Emile Durkheim, y perdón aquí que cuando haga referencia a autores sean autores hombres. Desgraciadamente,
esto es una parte, ¿no? Pero es un fenómeno social. En el canon sociológico hay pocas mujeres, por cuestiones que podría ahondar en ellas, pero que no es el tema de la clase, pero que han sido invisibilizadas de manera injusta en la sociología. Y cuando uno busca mujeres sociólogas, lo que encuentra es teoría feminista, que no es el único aporte, no es que no haya, es que sus aportaciones han sido como muy poco estudiadas, no digo poco relevantes, poco estudiadas, han tenido poco peso, ¿no? No porque no sean importantes, han tenido poco peso porque el canon las ha desplazado, ¿no? Ya trabajaremos en eso en algún momento, pero bueno, solo lo digo porque van a decir, nada más está citando hombres, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente así es, sobre todo porque voy a justificar todo esto a partir de los autores clásicos. Los autores clásicos básicamente son cuatro, bueno, son tres en realidad, ¿no? Durkheim, Max Weber y Karl Marx, ¿no? Entonces, bueno, hablaré de algunos otros, pero, insisto, por eso es que hay un sesgo eh, injustificado, pero que tiene porqués, digamos, ¿no? No debería, pero así ocurre. Bueno, entonces decía, Emil Durkheim encuentra que hay algo que ocurre en la sociedad. Y ahorita voy a poner otros ejemplos de otras bibliografías, ¿no? Y se pregunta por qué ocurre y qué es lo que él observa, el suicidio, ¿no? Dice, en varias sociedades, en distintas sociedades, ¿no? Como dice la canción, eh, hay algo que sucede, que es personas que se quitan la vida. ¿Por qué se quitan la vida? Sería irrelevante que una persona que yo me suicide, pues a quién le importa, ¿no? Pues a mi mamá a lo mejor. Bueno, yo espero que ella sí. Pero en realidad pues, es intrascendente. Sin embargo, si este fenómeno ocurre en muchos lugares, ocurre en esta misma ciudad, pero que sumados sea así de, pues algo querrá decir algo, eso, pero además no solo en México, también en otro lado, ¿no? En Estonia, pero también en Campeche, pero también, y empieza a crecer. Entonces, puede decirnos algo de una generalidad que trasciende al individuo, ¿no? Mis porqués, no es que yo no vaya a hacerlo, pero mis porqués, insisto, pueden parecer irrelevantes. Ay, es que mi novia no me comprende, ¿no? En eso puede haber otra cosa que trascienda mi acción, ¿sí? Entonces, los fenómenos sociales son todos esos eventos que ocurren que pueden de alguna manera manifestarse en comportamientos individuales, pero que los porqués puedan no ser únicamente individuales. Y eso es lo que observa y lo que descubre Durkheim. Porque entonces empieza a analizar, decía, también tiene metodológicamente su relevancia, empieza a analizar las posibles variables, ¿no? Tengo algo que quiero explicar, un fenómeno que yo quiero explicar, que es el suicidio. Qué ejemplo tan feo, pero es relevante en términos de que hay una bibliografía, ¿no? Y que es del canon sociológico. Y entonces dice, bueno, tendrá que ver el sistema social, tendrá que ver la religión, tendrá que ver la edad, tendrá que ver el campo laboral en el que se insertan. Y cada una de esas cosas, ¿no? Las razones por las cuales las tasas de suicidio en un lado o en otro varían, empieza a ver que sí tienen una posible relación. ¿A qué voy con esto? Entonces, que lo que nosotros hacemos, la forma en que interactuamos, e inclusive aquellas cuestiones que o se salen de la normalidad o forman parte de nuestro conjunto de actividades, de nuestro conjunto de cosas que hacemos, puede trascendernos. Es decir, ahora voy al ejemplo anecdótico. Yo tengo 37 años todavía, no tengo hijos, ni pienso tenerlos. Y si uno me cuestiona por qué no, van a encontrar unos porqués que, pues, a quién le importa, nuevamente. Pues, Alonso puede decir lo que quiera, ¿no? Y a quién le importa lo que él diga. Pero hay algo, ¿no? Que en mis porqués, ¿no? En mis porqués, que insisto, pues, serán individuales, aparentemente, y que a nadie le importan. Si vamos a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, es más, a las estadísticas de la ONU, vamos a ver que mi generación, ¿no? Que es de los años 80, vamos a hacer una partición así, muy así, 80 al 89,
observa algo similar, ¿no? Que son personas que o decididamente no tienen hijos, decididamente no se casan. Ahí ya yo pinto mi raya, ¿no? Pero no se casan o no se quieren casar, o se casan hasta muy tarde, o tienen hijos hasta muy tarde, o no los tienen. Entonces, ya no es nada más este mono, ¿no? Que tiene sus aparentes porqués y que aparentemente son individuales. Esas explicaciones individuales que él puede dar, resulta que inclusive esos porqués no son solo de él, no es un loquito que va por la calle diciendo cosas, es alguien que se inserta temporalmente, geográficamente, en un estrato social en donde hay una valoración, ¿no? Una valoración moral, económica, política, y entonces esos porqués resulta que son un fenómeno social, porque ya no nada más es él, como ya no nada más era pues la persona que se aventó del balcón y pues pobrecita su familia, ¿no? Y de los que pasaban por ahí, porque pues vieron un espectáculo bastante grotesco, ¿no? Sino que su comportamiento estaba inscrito en algo más amplio que él mismo, ¿no? Nuestro comportamiento, esto luego no puede no ser como muy a gusto, ¿no? De decirlo, ¿no? Pero muchas veces nuestro comportamiento, y no solo pensemos en tener hijos o no, o si nuestros hábitos de consumo, nuestras opiniones, están mediados por distintos otros factores que nos trascienden. Bueno, algo tan sencillo como decir, pues yo me estoy expresando en una lengua, no porque yo haya decidido que sea la más bonita, no porque, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las lenguas que son posibles aprender? Y yo voy a aprender tal. Yo nací en un mundo, en un país, bajo ciertas condiciones sociales, ¿no? Y esas condiciones sociales me impusieron, de alguna manera, un habla, que no nada más es la lengua española, es la forma de articular las palabras, la acentuación que yo pongo, ¿no? En los adjetivos que utilizo, y así sucesivamente. Bueno, entonces, los fenómenos sociales son parte de la realidad social y que van aconteciendo, ¿no? Que no necesariamente aquí vamos a criticar a la postura cientificista, ¿no? De Augusto Comte, que no necesariamente se pueden prever, pero que tampoco son tan arbitrarios, que tienen raíces históricas, que tienen construcciones, ¿no? Que son históricas, que son políticas, etcétera, etcétera. Entonces los fenómenos sociales tienen una multitud de componentes, y esto también lo observa Durkheim cuando analiza el suicidio, ¿no? No es nada más, pues la gente se volvió loca y se suicidó, ¿no? Sino que hay una serie de cosas que pueden llevar a que una persona, bajo determinadas circunstancias, cometa ese acto. O, vamos a ponernos un poquito menos pesimistas en la vida, poquito, porque tampoco es, o una serie de circunstancias que, a partir de las cuales, en una valoración sociopolítico-económica, una persona, pero un número grande de personas, decidan no tener hijos, decidan no casarse, decidan mejor tener un perrito, ¿no? Yo tengo un perrito. Y entonces luego vemos, bueno, ¿a qué obedece esta cosa, no? ¿Por qué suceden? Bueno, entonces ese tipo de ocurrencias son las que le interesan a las ciencias sociales, ¿no? ¿Y qué son entonces? Son todos aquellos eventos, todas aquellas estructuras históricas, ¿no? Que conforman a las sociedades en un momento determinado o que las conforman históricamente, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, ya nada más para acabar con estos fenómenos sociales, para ver cómo, y esta es la parte del pensamiento crítico, ¿no? Porque hasta ahorita, bueno, hablas de ciencias sociales y pensamiento crítico, ¿qué onda, no? El pensamiento crítico nos va a ayudar a preguntarnos, ¿no? Porque a veces nosotros, bueno, pero entonces los fenómenos sociales tienen que ser como estas construcciones. No, los podemos encontrar en esto, ¿no? En esto, algo tan simple como yo, que vivo en una colonia determinada, ¿no? Y salgo con mi perrito, y entonces la gente puede verme y decir, una persona de una edad específica que tiene perro y que vive solo, ¿no? Es un patrón, no es nada más él, ¿no? Forma parte de un conglomerado de cosas, y no es nada más en la Ciudad de México, es en otros lados, ¿no? Tanto del país como del mundo. Es un fenómeno que lo traspasa, aunque él esté inserto en él, ¿sí? Eso por un lado. Pero vámonos a algo más simple.
y que no obstante estructura nuestra vida, nos posiciona, ¿no? Dije, tomamos taza de café, comemos con cubiertos, eso tiene un desarrollo histórico, ¿no? Porque a lo que voy con esto es que los fenómenos sociales, aunque existen, también requieren de preguntas, requieren de que personas que se dedican al estudio de las ciencias sociales, que nos dedicamos a esto, se pregunten, ¿no? ¿Por qué ocurre esa cosa? ¿Será parte de algo más amplio? Y si sí es, ¿por qué? Entonces decía, por ejemplo, los cubiertos, ¿no? Nosotros damos por sentado que existen los cubiertos. Damos por sentado muchas cosas, ¿no? Que existen las señales de tránsito y más o menos, nos adecuamos a ellas en mayor o menor medida, ¿no? Y obedecemos pues que el semáforo está, o hay mucho tráfico y así sucesivamente. Entonces vamos estructurando nuestra vida de conformidad con eso, ¿no? Si vivimos en la Ciudad de México y nuestros tiempos de traslado son, ¿no? Y vamos haciendo cálculos con relación a, bueno, hoy tengo que hacer tal cosa y entonces necesito de 45 minutos, una hora. Para los que no vivan en la Ciudad de México, esto es demencial, ¿no? Para los que vivimos aquí, pues es como, pues así es, ¿no? Pero entonces esto, insisto, son cosas que parecieran como muy intrascendentes y que no obstante delimitan nuestras interacciones, nuestras posibilidades de acción, ¿no? Nuestra vida social, ¿sí? Entonces decía algo más intrascendente aparentemente, damos por sentado que existe esta cosa que son vasos y tenedores y cuchillos. Pues hubo una persona que se preguntó, ¿y por qué? ¿Y por qué eso no nada más los vasos, los tenedores, los cuchillos, ¿no? Con un cierto refinamiento, sino otras prácticas análogas, ¿no? Ir al baño, a un baño, ¿no? O sea, a un espacio específico para eso, ¿no? Dormir en un lugar específico para eso, y no solo dormir, pero vamos así, solo dormir. Hacer determinadas acciones reservadas, a diferencia de los animales, ¿no? Reservadas para un espacio, reservamos nuestras necesidades fisiológicas, reservamos nuestros actos románticos para un espacio específico, nuestro dormir para un espacio específico, nuestro comer para otro espacio, y nuestros espacios públicos de socialización son otros, ¿no? O sea, no vamos al baño en público, ¿no? A baños públicos, pero tan cerraditos, ¿no? Pero sí comemos en público, ¿no? Ese acto sí lo podemos compartir. Entonces, ¿qué es todo eso? Este autor se llama Norbert Elias y él dice es el proceso de la civilización. Cómo nuestras prácticas, que antes pues no era así de que el bañito reservado y le jalo a la palanquita y, ¿no? Y hecho aromatizante, nada, era donde cayera, ¿no? Como un animal. En la medida en que nuestras sociedades se van haciendo más civilizadas, es un concepto, pues, ¿no? O sea, no es como para separar a los cochinos bárbaros, aunque hay algo de eso, desde luego, pero es cómo vamos refinando nuestras prácticas sociales y vamos reservando para ciertos espacios determinados comportamientos y determinadas interacciones, ¿no? Y eso va conformando también modos de vida, ¿no? Y que van diferenciando, o sea, van haciendo distintas, inclusive van haciendo evidentes clases sociales, cómo hablas, cómo te comportas en la mesa, ¿no? El típico de no suban los codos a la mesa, el saber usar los cubiertos, ¿sí? Eso da cuenta no solo del proceso en cómo se va refinando el comportamiento, sino de una posición social específica. Bueno, pues esos son fenómenos sociales. Pero además hay un segundo componente, aquí lo vemos en la lámina, no solo son los, bueno, pues qué bueno, fenómenos sociales, sino que esos fenómenos sociales o en esos fenómenos sociales no hay nada obvio necesariamente, ¿no? No hay nada evidente que sea de, o sea, si a ti te preguntan, bueno, a alguien le preguntan, ¿por qué vas al baño en un baño y no en, no sé, pues aquí en el comedor? La respuesta es como de, pues como que, ¿por qué, no? Pues porque así es. Sí, y va así, pues porque, pues qué cochino el que lo haga, ¿no? Sí, pero ¿por qué? No hay algo, en realidad no hay algo obvio, porque pues, oye, pero pues los animales, o sea, bueno, mi perrito está más o menos bien educado y pues va al baño afuera, ¿no? En la calle cuando lo saco, pero no le da pena, ¿no? Así sentarse cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? No es como que, ay, no, no manches, hazme casita, ¿no? ¿No? Porque los humanos sí, adquieres una conciencia distinta de esto. Pero insisto, como no hay nada obvio, lo que sucede es que vamos construyendo nuestro mundo de conformidad con nuestras interacciones, nuestras necesidades. No,
ladra, ¿no? Y aquí es como de una persona que estuviera aquí junto de mí, pues no habla porque pues, estoy yo, ¿no? O sea, ese tipo de interacciones de respeto, de espacios, ¿no? Son simple y sencillamente producto de estructuras históricas, de relaciones de poder, de formas de convivencia, pero estas siempre pudieron ser diferentes, siempre, y tan son diferentes que en otros lugares se observan distintas maneras, ¿no? Vamos a otros países, no voy a poner nombres, pero vamos a otros países y la simple práctica de ir al baño es bien diferente. Y en muchos lugares nos sentimos así de, ay, ¿en serio? No, ¿cómo va a ser? No inventes, no, así no puedo, ¿no? Entonces, esto solo para decir, muchas de las cosas que estructuran nuestra vida social, muchas de las prácticas que nosotros damos por sentado, nuestro sentido común, sean nuestras formas de habla, sean nuestras formas para dirigirnos a las demás personas, sean los instrumentos con los que comemos, cómo manejamos en un sentido y no en otro, que hay un orden, ¿no? Que hay semáforo. Todo eso podía ser diferente. Es diferente, o sea, en Inglaterra se maneja del otro lado, digo en Inglaterra, en todos los países de la Commonwealth, en Canadá no, pero se maneja del lado izquierdo, ¿no? En vez del lado derecho, ¿sí? En el sentido de hacia el carril, pues, de ida es el del lado izquierdo, inclusive tienen el volante de ese lado. Entonces, ¿qué son las construcciones sociales? ¿No? Ahora que ya dijimos, bueno, los fenómenos son todos aquellos sucesos en los que estamos inmersos, de los que somos parte, de los que formamos parte, que reproducimos. Porque eso se me olvidó. No nada más es decir, ok, yo estoy inmerso en un fenómeno social que me trasciende, que se llama mi deseo de conservar mi individualidad, mi deseo de no tener familia porque el cambio climático, no estoy diciendo que esa sea mi razón, pero si lo fuera. Bueno, ok, esa es tu explicación, chido, bien por ti, ¿no? Qué bueno que seas tan consciente. No es cierto, es cierto. Estoy obviamente bromeando, pero hay explicación. Esas explicaciones, insisto, me trascienden. ¿Por qué? Pues porque hay una evaluación, un poquito del medio, ¿no? No, pero los hijos, además, es una lata, ¿no? Porque yo voy a andar ahí peleándome con un chamaco y educarlo y llevarlo a la escuela. Me voy a levantar bien temprano y luego tengo que trabajar mucho, ¿no? No, eso no es para mí. Está bien, eso es una explicación. Resulta que esa explicación la replica mucha gente, entonces ya no es tu explicación. Pero al replicarla, ¿no? O sea, a ver, no sé si me explico con esto, porque aquí al final estoy diciendo estructura de acción social. Al replicarla, la estoy reproduciendo, la estoy fortaleciendo, soy parte de, ¿no? Soy contenido y continente, ¿sí? O sea, me trasciende, pero al mismo tiempo que me trasciende, cuando yo hago uso discursivo, mi comportamiento lo enmarco en eso que me trasciende, lo estoy reproduciendo, lo estoy reforzando y entonces estoy produciéndolo, ¿sí? Eso es lo interesante. O sea, no solo decir, bueno, pues ya existe, yo llegué al mundo y esto pasaba, comía con cubiertos. Sí, comías con cubiertos, pero lo sigues haciendo y entonces en la medida que lo sigues haciendo, estás fortaleciendo eso, reproduciendo un orden social. ¿Sí? Estás hablando de una determinada manera, estás utilizando determinadas palabras, que esas son bien interesantes porque cambian, ¿no? Y ahí se ven los cambios y se ven tensiones políticas, ¿no? Toda la gente que no le gusta que se utilice la E en los plurales para no designar un género, ¿no? Y decimos todes. Es que estás destruyendo el lenguaje. Pues, ¿cuál? Lee el Quijote y vas a ver, va a venir Cervantes y va a decir, no manches, destruiste el lenguaje. Bueno, no va a decir, no manches, no, pero va a utilizar alguna palabra que diga, destruiste el lenguaje. Mira qué bonito estaba escrito el Quijote, mira lo que hiciste, ¿no? Cambiaste verbos, dices que ahora son arcaísmos. ¿Por qué? Porque no existe, pues. No existe por sí mismo. Y nuestro comportamiento social, el tomar de una manera el café y a una determinada hora tiene una cierta conveniencia, ¿no? Pero el recluir ciertas actividades a determinados espacios, recluirlas, observarlas en determinados espacios, el comer de una determinada manera a ciertas horas, no es sin una convención, de manera tal que siempre pudo ser distinta. No fue por distintas razones. Nos interesan también los porqués, desde luego, ¿no? ¿Por qué fue así, no otra forma? ¿Sí? Pero entonces, decía pues, ¿no? Es una construcción social en tanto que no es algo que por sí mismo exista, aunque para nosotros sí lo sea, porque yo nací y la gente ya comía con tenedor, cuchara, cuchillo y ya me decían que
tenía que saber usarlo, ¿no? Era un signo, yo no era consciente de que era un signo de, pues, una cierta pertenencia a clase. No es mejor ni peor, simplemente es así. No, el poder usarlo. Ni siquiera era porque, a ver, mijito, tú que eres de una buena familia, no me dijeron eso, ¿no? Me lo hubieran dicho, pero tú como eres de buena familia tienes que saber comer con cubiertos. Desde luego eso no está ahí inserto, pero hay una lógica ahí de una cierta pertenencia a una clase social. Insisto, no es que sea mejor ni peor, es simplemente eso, pero en una cierta región del mundo que está occidentalizada, ¿no? Prácticas. Pero no solo es que, ok, ya somos parte de Occidente y entonces hablamos y comemos y nos comportamos de una determinada manera. Insisto, al hacerlo, reproducimos ese orden y desde luego lo legitimamos, ¿sí? Pero ese orden es cambiante. No quiere decir que siempre sea exactamente lo mismo. ¿Por qué cambia? Y eso es otra de las partes que son interesantes. Y esa es la parte que es interesante esto, ¿no? Y eso es por qué tiene sentido hablar de pensamiento crítico. Porque no nada más estamos ahí como pasivamente y yo pasivamente sujeto, ¿no? Decido cosas, ¿no? Porque, me trasciende. Entonces, pues bueno, me trasciende, pero tampoco todos los que tienen mi edad y que están en mi condición socioeconómica piensan lo mismo. Tengo una hermana, que bueno, ella vive en otro lugar de la República, pero ella sí tiene hijos, tiene 2 hijos, ¿no? Entonces, pues crecimos en la misma familia, ¿no? Etcétera. Y sin embargo, tomamos decisiones distintas, perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué determinados sí, determinados no? ¿A qué corresponde? Y entonces todas esas son las preguntas que nos atañen, porque además tenemos un elemento adicional, no solo las construcciones sociales en ese sentido, ¿no? De pueden ser diferentes, de que se transforman, de que al transformarse resistencias, ¿no? Como en esto del uso de las es, ¿no? ¿No? Ese es bueno el ejemplo, ya decía, porque pues provoca, ¿no? De que, ¿qué es? Está destruyendo el idioma. Pues lo inventamos, ¿no? Si inventé una cosa, pues puedes inventarlo para muchas direcciones. Hace 60 años, y esto es también lo que es interesante, porque no se puede prever, es contingente, entonces los fenómenos sociales pues pueden ocurrir de manera inesperada, ¿no? Bueno, más o menos inesperada, porque hay estructuras, ahorita voy a eso, pero hace 50 años pues no hubieran anticipado los estudiosos que iba a llegar un momento en el que se utilizara la E como síntoma del lenguaje neutro, porque no era algo que interesara en ese momento, ¿no? Era como, no, pues las relaciones sociales son así. Yo creo que, digo, esto no lo sé, ¿no? No lo sé de cierto, pero ni siquiera era un tema, ¿no? ¿Por qué no era un tema? Pues porque en ese momento las estructuras sociales, voy a lo de las estructuras, las construcciones sociales, daban por sentado que las relaciones eran de una determinada manera, en donde ciertos grupos que pertenecían a, un, a las sociedades no habían emergido con la misma fuerza que ahora, ¿no? No habían tenido la posibilidad ni de aglutinarse en torno a intereses comunes, ni de alzar la voz, ni de decir, igualdad, ¿no? Esas son estructuras cambiantes, pues. Eso es a lo que voy, ¿no? Son fenómenos, o sea, emergen otros grupos que ya existían, pero que tienen o empiezan a tener un peso específico dentro del todo social y entonces provocan, alteran, esto lo digo para bien, ¿no? Alteran las estructuras sociales dominantes, ¿sí? Y entonces la teoría social hace eso, pero no voy a adelantarme con la teoría social porque esa es otra lámina, ¿no? Bueno, hasta aquí cómo vamos. Voy a verlos acá en la pantalla para ver si vamos bien, si ha quedado más o menos claro, si ha sido por lo menos mínimamente interesante. Y si no, pues díganmelo, ¿no? Y adopto otra serie de explicaciones. ¿Vamos todo bien? Bueno, continúo. Voy a hacer otra vez la presentación en grande, ¿no? Denme la más oportunidad de que se cierre esta ventanita. Ok. Entonces, esas son dos grandes preocupaciones del estudio de las ciencias sociales. Y la otra es más una explicación, ¿no? O sea, los fenómenos sociales ocurren, nos interesan, se construyen, ¿no? Históricamente, y tienen distintos porqués. Y no se puede prever cómo van a suceder, ni por qué van a suceder, ni cuándo van a suceder. Aunque más o menos se puede saber otra cosa, que son las estructuras y las acciones sociales. Es el problema fundamental para la sociología en términos teóricos y metodológicos. ¿Qué explica los fenómenos y el cambio social?
las estructuras o la acción. Y ahí es una decisión de cada investigador social, pues ahora sí que casi que nos gusta más. ¿Qué nos gusta más en términos teóricos, no? ¿Cómo nos gusta más abordar un fenómeno? ¿Sí? Y aquí no es que haya una mejor, a mí hay una que me gusta más y ahorita la voy a hacer evidente, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la única explicación, pero son compromisos, paradigmas teóricos que tratan de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede determinada cosa? ¿Sí? Es porque los individuos se comportan así, es la acción de los individuos, de las personas, lo que hace que estos eventos tengan un carácter que los trasciende, es porque las personas hablamos de una determinada manera, que reproducimos un orden social que nos va estructurando. O sea, son los comportamientos individuales los que explican el nacimiento de la sociedad, los que explican los fenómenos sociales, los que explican las estructuras, es decir, aquellas cosas, aquellos fenómenos, eventos, recurrencias, historia, que de alguna manera constriñe nuestra acción, ¿no? O sea, a ver, el que yo reproduzca un determinado orden social es lo que produce ese orden social, o es que en realidad el orden social, el conjunto de cosas, de significados, es el que hace que yo actúe de una determinada manera. ¿Sí? Ese es el debate entre la estructura y la acción, ¿no? ¿Qué produce qué? ¿Qué produce? ¿Hay estructuras sociales? Sí. Ya dije algunas, ¿no? El idioma. ¿Qué lo produce? La suma de los individuos que hablan de una determinada manera y que da cuenta de una posición geográfica, social, económica, de una, y con ello todo lo que va aparejado, ¿no? De estudios, de relaciones con otras personas que hablan igual, ¿no? Que tienen los mismos, diría Pierre Bourdieu, el mismo capital social, el mismo capital simbólico, ¿sí? ¿Es la suma de individuos lo que estructura o es que hay estructuras que constriñen a los individuos a comportarse de una determinada manera? Es un debate que no está resuelto, pero la realidad, más o menos, es que las dos cosas existen, ¿no? Y que en realidad, aunque haya una que subsista, yo pienso que es la estructura, ¿no? Llegamos a un mundo que ya está. Yo llegué y ya había estructuras sociales que me decían, peínate, ¿no? Que me decían, hay que levantarse a las 7 de la mañana para ir a la escuela, ¿sí? Hay que ir a la escuela, ¿no? ¿Por qué hay que ir a la escuela? Hay que usar uniforme, ¿no? Eso siempre, hay muchas estructuras, ¿no? Que siempre causan tensiones, ¿no? Y que otra vez no tienen muchos porqués, ¿no? Vamos a eso. Este, Michel Foucault, ¿no? Dice, la estructura de estructuras es la disciplina. Y la disciplina se manifiesta de muchas maneras, pero la disciplina se observa en la acción de los individuos. O sea, yo voy a la escuela y no solo aprendo a sumar, ¿no? No solo aprendo a escribir y a leer, aprendo formas sociales. Aprendo, por ejemplo, y esto es una barbaridad, a mí siempre me costó y me sigue costando trabajo, aprendo a traer el pelo corto. ¿Por qué el pelo corto para los hombres? No, no tiene un porqué, en realidad, ¿no? Es un discurso, dice Foucault, de poder, de disciplinamiento, ¿sí? Pero no hay un porqué objetivo, es más, históricamente, más tiempo hemos usado el cabello largo los hombres corto. No hay un porqué, pero hay una determinación ahí política, ¿no? Una serie de construcciones en torno a eso. Entonces yo llego al mundo de la escuela, donde iba a la primaria no había problema con eso, pero luego me cambié de ciudad y ese era un problema, ¿no? Porque había otra disciplina, había otro orden, ¿sí? Y entonces mi acción, mis formas, digo, perdón que abuse de lo anecdótico, pero siempre ayuda, ¿no? Sobre todo para estos temas que son de vida cotidiana, o sea, no, los fenómenos sociales, los objetos de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y las preguntas sobre qué es qué, están ahí, están en nuestro día a día, están en si planchamos o no planchamos, están en si lavamos los trastes, quién los lava, a qué hora los lava, están en quién barre, por qué barre, ¿sí? Están en todo, están quién maneja un taxi, quién maneja un microbús, quién los utiliza, porque hay unos que prefieren irse en bicicleta, porque hay automóviles, porque hay tráfico, quién lee los periódicos, en dónde los lee, por qué los lee, ¿sí? Todo eso nos ocupa. Y todo eso
es parte de nuestras interacciones sociales, ¿sí? Entonces, decía, pues llegas al mundo y está, pues ya hablaban de una veterinaria, ya me decían en la escuela que me tenía que cortar el cabello, que no había un porqué, pues porque así son porque los hombres lo llevan corto. Ah, Chihuahua, ¿dónde dice que no? Pues aquí. Ok. Entonces tú tienes un poder paranormal como el Estado, ¿sí? Una estructura de disciplinamiento. No es que haya un porqué, no es que haya un porqué que me digan, es que los hombres se ven mejor de cabello corto. ¿En serio? Pues no necesariamente, porque pues el cabello largo pues va a esconder las orejas, ¿no? Si las tienes grandotas, pues el cabello corto las esconde, ¿no? Este, no hay una idea de higiene. Oye, pero las mujeres sí, sí, pero es que la feminidad, ¿por qué? Por nada, ¿no? Hay acuerdos. Claro, no es, a ver, la directora de esa escuela, que era bastante represora, no es que ella, ¿no? Era el mandamás de la escuela, porque más era suya, ¿no? Pero no era nada más eso. Ella estaba inserta en un mundo en que había esos significados que trascendían. O sea, su explicación a final de cuentas era, pues porque así son los hombres y así son las mujeres. Ah, Chihuahua, ¿dónde dice eso? En ningún lado. Pero era parte de la explicación cómo había estructurado su mundo. Claro, en un lugar en donde eso tenía sentido. Para mí no tenía sentido porque yo venía de otra educación y de otro lado, entonces a mí me costaba trabajo admitir que no me dejaron usar pulseritas, que no me dejaron usar el pelo largo, ¿no? Y uno ahí trata como de medio negociar, ¿no? Pues, me porto bien y tengo buenas calificaciones y entonces me van a pasar como sucedía, que yo pues ahí se nota que tengo el cabello más larguito y medio me lo corto de atrás y así, ¿no? Bueno, eso solo para decir acción y estructura. Y entonces, aún en la acción, ¿no? Estaba constreñido, ¿no? Estamos constreñidos por la escuela, tienes que usar uniforme, ¿no? Y para las niñas esto es peor, ¿no? Porque les hacen usar faldas. ¿Y por qué falda? No hay un por qué, porque sí. Y ese porque sí es terrible, ¿no? Porque ahí también tiene otra serie de construcciones con relación a qué significa ser mujer. Y eso es horrible. Y además hace frío, ¿no? Ah, no, pues tienen que usar falda. Pero la acción no nada más es como de mecánica, ¿no? De, bueno, pues ya, pues ya me corto el pelito, pues sí, soy bueno, ¿no? Soy bien portada. Y las mujeres igual. Es así de, ok, uso falda. Pero entonces ahí viene la histeria floja, ¿no? Entonces lo uso más cortita, ¿no? Y entonces ahí viene la directora, ay, es que está muy cortita la falda. Y así, eso solo para decir, hay un orden que más o menos se sigue, pero que también en la acción hay creatividad, ¿no? Y que entonces vamos aprendiendo como a que, bueno, pues esta cosa que no me encanta, pues más o menos amoldo mi acción. Y entonces voy cambiando la estructura, porque hoy en día, ¿no? Ya los niños ya son más listos, ¿no? De lo que yo era, yo pues ahí más o menos, ver, si me porto bien, si soy el niño bueno, ¿no? Me van a pasar que tenga el pelo largo. Pues bueno, ahí utilizaba las cartas a mi favor. Pero ahora es así de no. Y hubo un chiquillo en secundaria que yo me imagino que promovido por sus papás, promovió un amparo, ¿no? Y al director de escuela le dijo, Nel, tú no me puedes obligar a que yo tenga el pelo corto. Y aquí está mi sentencia judicial y que pues no puedes, ¿no? Que una escuela de gobierno, me imagino. Bueno, entonces el orden social y las estructuras también se cuestionan y se han cuestionado a lo largo de la historia. Y entonces hay cambio social. ¿Qué lo explica? La acción individual o la propia estructura que va, ¿no? Amoldándose, va transformándose, va transformando las prácticas. Entonces, como son construcciones sociales, pues son plásticas y van cambiando. Y nos interesan los porqués y los cómo. Bueno, y entonces en esos porqués y cómo hay esto que es la teoría social, ¿no? Que nos va a dar una serie de conceptos, una serie de métodos, ¿no? Que traten de decir por qué ocurren. Difícilmente nos pueden decir cómo ocurren, ¿no? Porque la propia teoría social acepta que dices, híjole, pues, ¿cómo va a ser el mundo en 100 años? Tecnológicamente nos lo podemos más o menos imaginar. Si es que todavía si existe tal cosa como el mundo en 100 años, yo pienso que quizás ya no, ¿no? Pero podemos quizás imaginar cómo va a ser, no sé, las computadoras, ¿no? Bueno, no lo podemos imaginar porque es dificilísimo, pero va a haber algo así súper acá, ¿no? Los coches, quién sabe cómo van a ser, pero van a ser súper acá. Es lo único que puedo decir, ¿no? Porque yo no sé nada de tecnología, entonces yo solo voy a decir, voy a usar mi concepto de teoría social de súper acá, que no existe, ¿no?
Pero, ¿cómo van a ser las sociedades? ¿Cómo se van a comportar? ¿Cuáles van a ser los problemas? Va a haber problemas de escasez. Entonces va a haber conflictos en ese sentido, ¿no? Bueno, esto solo para decir, tanto el orden social, el cambio social, han tratado de explicarse a través de leyes, de leyes universales, como, ¿no? Estas regularidades, la estructura y la acción social responden a qué, ¿no? Y la teoría social trata de acuñar conceptos, ideas y metodologías a partir de las cuales podamos entender la generalidad del cambio, ¿sí? Bueno, me voy a referir a una en particular y luego a algunas otras. Una porque pues siempre es simpático hablar del camarada Marx, porque todo el mundo lo ve como, ay, no, como Marx, ¿no? ¿Cómo hablas del marxismo? Entonces, por eso a mí me gusta, porque es provocador, ¿no? Pero esto solo, no porque me puede gustar y no importa si me gusta o no me gusta, solo porque acuñó algo que se puede entender de manera más o menos sencilla para explicar el cambio social, ¿no? Para explicar el orden social y la transformación. Dice, él pone en el centro, que explica por qué nos comportamos de una determinada manera, por qué existe la sociedad, pero no solo eso, por qué se transforma. Esto que estaba diciendo estructura y acción social, ¿no? Del niñito que ya no quiere usar el pelo largo y que cuestiona y que pues unos van a tener que asumir el castigo y entonces el castigo como un elemento, ¿no? Para preservar el orden, que sucede, ¿no? Sociedades que no cambian mucho porque tienen elementos ahí de castigo fuertes que se asumen, ¿no? Sí, que asume cada uno su rol, y otras sociedades, las nuestras, que pues buscan la pluralidad, que más o menos la consiguen, que tienen esta idea de, no, pues la democracia significa, ¿no? Que todas y todos tenemos iguales derechos y que hay libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y entonces ahí vienen formas cambiantes interesantes, ¿no? Ahorita voy a esto de la aceleración en otra lámina. Pero entonces, en las ciencias sociales, la teoría social, se pregunta, ¿no? ¿Qué lo explica? Y entonces decía, Karl Marx dice, ¿qué lo explica el conflicto? El conflicto entre clases, además, ¿no? A mí me gusta más pensar en el conflicto, no solo el conflicto entre clases, como una explicación del cambio social, porque esto que yo decía, el niño que no quiere usar el pelo largo no es que sea marxista, ¿no? Es que no quiere y cuestiona la estructura de significado. No quiere usar uniforme, ¿no? O me imponen un uniforme, es que esto ya es, no, es típico de una institución represora, ¿no? Esto ya es un desorden, todo el mundo hace lo que quiere, y entonces, pum, ¿no? Como castigo, ahora todos, iba a poner un ejemplo del trabajo, pero mejor no porque me están grabando, ahora todos van a llevar uniforme, ¿no? En el trabajo. Ahora todos los hombres tienen que, esto, ¿no? Cortarse el cabello como una reacción a ciertas formas, ¿no? Y empiezan a ver, ¿no? Esto del conflicto es interesante porque ahí vemos otra vez, ¿no? Posiciones, ideas. ¿Cómo es posible que los hombres mechudos, decía mi abuelita, ¿no? Mechudos que traen, y entonces, no, tienen que traer el pelo largo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así, digo corto, porque así se ve mejor, ¿no? Porque se ve mejor. Pues a ti no te gusta, pues no, deja tú, córtatelo tú si quieres, ¿no? Pero bueno, hay significados sociales ahí. Hay discursos sociales ahí. Eso es lo que nos interesa. No tanto, insisto, el ejemplo puede ser, ay, ¿a quién le importa que si el pelo largo o corto? Es que ahí hay, ¿no? Insisto, estructuras, acciones, significados, ¿no? Que nos dan cuenta tanto de un momento específico como de una valoración de quiénes son, de qué son, por qué es legítimo algo. Todo eso nos ocupa en las ciencias sociales y todo eso es parte de una herramienta indispensable para todo esto, pues es el pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿De dónde viene? ¿A qué responde? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Por qué sí es de esta? Pero entonces para explicarlo, pues no nada más es como decir por qué, ¿no? Sino ver en dónde se inscribe. Y entonces la teoría del conflicto, sea marxista y que diga el conflicto de clases, la lucha de clases es el motor de cambio, ¿no? La tensión es entre un sistema de producción y un sistema social capitalista, y quienes más o menos se oponen a él, y luego pues no te puedes oponer del todo, pero medio te opones y lo cuestionas y dices, pero igual estás inserto en patrones de consumo y así sucesivamente, pero eso va explicando, ¿no? Que cambien estructuras políticas.
estructuras sociales, por qué han emergido, para bien, grupos que han cuestionado estructuras sociales como el idioma, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la E, que ahora se diga o haya una pugna por incluir y decir, no, todas, todos, todes. Ahí hay una pugna. ¿Qué lo explica? Conflicto. ¿Por qué surge? Porque, ¿no? Hay una serie de personas, ¿no? Que, primero, uno puede ser psicoanalítico si quieres, esa es la teoría, ¿no? Es decir, adquieren conciencia de sí, conciencia de grupo, conciencia de clase, diría Marx. No solo obrera, conciencia de clase. Pertenezco a un conglomerado social, o sea, no solo soy yo, que tiene los mismos derechos, pero que no están reconocidos y que yo necesito que se reconozcan, ¿sí? Y entonces voy a cuestionar la estructura existente, la estructura idiomática, que no termina ahí, ¿no? No termina, bueno, ya ganaste, digo ello, ¿no? Digo todes, ok, ya, felicidades. No, es representación, ¿no? Es significación, bueno, ¿qué lo explica, no? Entonces, insisto, las leyes universales, las leyes de la teoría social o la teoría social, sea universal o dejen que pase, se compra. Hablando de estructura y acción social, ¿no? Mi acción de trabajo se ve constreñida porque pasa el se compra, ¿no? Me trasciende. Desde luego eso no es así, pero nada más lo digo de chiste. Bueno, entonces, eso, ¿no? Tratamos de encontrar estructuras conceptuales que puedan explicar no lo que yo hago, pues a ver, ¿a quién le importa, no? Lo que yo pueda hacer, ¿no? A nadie. Pero lo que yo hago, mis prácticas cotidianas están insertas en otros campos, en otras interacciones. Y eso sí es importante, no porque sea yo, sino porque mucha gente lo hace, mucha gente lo piensa, lo dice, lo cuestiona. Y eso forma parte de, insisto, de nuestras interacciones sociales, políticas, económicas, nuestros patrones de consumo, ¿no? Y entonces la teoría social trata de explicarlas y de agruparlas, ¿no? De decir, es que este fenómeno que ocurre aquí, este otro fenómeno también ocurre acá y ocurre acá, lo podemos englobar en esto. El cambio social responde al conflicto. Yo digo eso, ¿eh? No, yo no lo inventé, desde luego, ¿no? Pero a mí me gusta y me parece lógico, me parece pertinente explicarlo, no solo conflicto en términos marxistas, ¿no? Conflicto, ¿no? O sea, diferencias, o sea, posiciones sociales, económicas, diversas, pues, ¿no? Y que en eso va a haber tensiones y que esas tensiones van a provocar cambios, ¿sí? Bueno, entonces esa es la idea de tener teoría social, una serie de conceptos que expliquen, que den cuenta de los fenómenos, que los estudien, pero que con cierta generalidad traten de explicarlos, sin irme nada más a él, ¿no? Sino, e inclusive que trasciendan, ¿no? A lo espaciotemporal, o sea, que no sea nada más como una teoría social para explicar ahorita, ¿sí? La teoría social trataría de englobar inclusive momentos históricos más grandes que solo el hoy, que solo el siglo XXI, ¿sí? Bueno, hay otra cosa. Las sociedades, había dicho en un principio, y los fenómenos sociales tienen una ocurrencia mayor, digamos, cuantitativamente, hay más fenómenos sociales en sociedades complejas. ¿Qué rayos es una sociedad compleja? Es una sociedad que cambia, que se transforma constantemente y a una velocidad importante, ¿sí? Y hay teorías sociales para explicar el cambio también, ¿no? Y esta idea del conflicto surge porque hay diversidad. ¿Por qué hay diversidad? ¿Sí? Las sociedades antiguas, dice Durkheim, o las sociedades premodernas, tienen poca diferenciación. La diferenciación es un concepto de la teoría social que trata de dar cuenta de por qué cambian las sociedades, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, primero, como producto de la modernidad, es decir, cuando nuestras prácticas adquieren una dimensión individual, que nos separamos del todo social, a diferencia de las sociedades premodernas, en donde el todo social es más importante que el individuo.
La modernidad, entre otras cosas, implica que las personas adquieren una conciencia individual, en donde hay deseos individuales, ¿sí? Y donde hay una conciencia de persona, como persona. Puede ser parte de una sociedad, pero antes que ser parte de una sociedad, soy una persona que quiere cosas, ¿no? Que tiene sensaciones y que tiene, ¿cómo se llama? Pretensiones, etcétera, ¿no? Bueno, y en esas sensaciones, en esas pretensiones, en esas motivaciones, vamos a pensar, ¿no? Porque ahorita lo podría complejizar y decir, pero hay estructuras sociales y entonces la acción tampoco es tan libre, ¿no? Porque pues yo, bueno, una persona que nazca en una determinada sociedad dice, pues yo soy libre de hacer lo que quiera. Sí, pues qué tanto, ¿no? Pues no, bueno, no puedo estudiar lo que yo quiera porque pues no hay lana, ¿no? Y pues no me pueden pagar, no sé, una carrera determinada, tengo que ir a la universidad pública. Entonces, ahí hay condicionamientos, pero lo que sí hay es una conciencia individual, anhelos individuales, que no todo el mundo los pueda cumplir, es otra cosa. Pero las sociedades complejas lo que implican es que hay distintos componentes. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero es como los celulares, ¿no? O como los coches. La diferenciación. Una sociedad no compleja es aquella en donde hay poca división del trabajo, o sea, casi todo mundo se dedica a lo mismo. Y cuando casi todo el mundo se dedica a lo mismo, podemos pensar en sociedades agrícolas, ¿no? En donde la mayoría, como en las sociedades feudales, ¿no? O las sociedades, pues bueno, así digamos, sociedades feudales si quieren, o agrícolas, ¿no? En donde casi todo el mundo se dedica al cultivo. Y normalmente, pues cultivas 3, 4 cositas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay alguien que hace vestidos, pero pues es una persona la que viste y todo el mundo se viste pues casi igual, ¿no? Porque no, ni siquiera es un problema ni es un tema de vestirse. Vestirse es para trabajar y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se van transformando esas sociedades, ¿no? Y ya no nada más es el cultivo, ¿no? También hay otros métodos de producción. Esto se acelera con las sociedades capitalistas, ¿no? Porque ya no nada más es pues lo que yo puedo cultivar en mi parcelita y pues yo intercambio mis manzanas por zanahorias, ¿no? Sino que no, pues yo no cultivo, ¿no? Yo, no sé, manejo un coche y en ese manejar un coche pues transporto a otra gente, pero esa gente se transporta porque va a otro lugar. Y entonces cuando vas a otro lugar, pues vas a un edificio y ese edificio tiene alguien que lo cuida, pero además también hay alguien que lo limpia, ¿no? Pero además también hay alguien que pues trabaja en ese edificio y esos que trabajan en ese edificio dependen de que alguien los lleve, ¿no? O dependen de que alguien fabrique coches, pero ese que alguien fabrica coches depende de alguien que fabrique llantas y ese que fabrica llantas depende de alguien que surta la materia prima. Y ese que surte la materia prima depende de que haya una refinería de petróleo. Entonces necesitamos un ingeniero petrolero, ¿no? Pero entonces necesitamos también, ¿y de quién es el petróleo? Y entonces necesitamos un abogado que determine de quién es qué. Pero entonces la gente se enferma y entonces necesitamos un médico. Pero la ciencia médica también va avanzando, ¿no? Y entonces el médico, pues antes era como de, pues ahí le voy haciendo así, ¿no? Le voy a picar ahí. Pero, no, espérate, es que no es lo mismo los pulmones que el estómago. Tienen un funcionamiento distinto. Entonces ya hay un médico que se dedica a los pulmones y otro que se dedica al estómago, ¿no? Pero entonces tienen asistentes, porque el médico pues ya no puede trabajar él solito, ¿no? Ya lo está nada más adivinando. Digo, con todo respeto para la profesión, así como cualquier otra profesión, ¿no? Bueno, así sucesivamente, esa es la diferenciación. Cuando producto del cambio social se van haciendo más la diversidad de actividades. Bueno, pero no solo ahí, bueno, pues cada quien es que se dedique a lo que quiera, sino que producto de que hay diferenciación de actividades, también hay diferenciación de personas. Y eso lo vemos ahora más, ¿no? O sea, antes las sociedades eran como más homogéneas en términos de, pues más o menos todos nos parecemos, ¿no? O sea, tenemos un linaje, digamos, no quiero ser biologicista, ¿no? Pero nuestras condiciones geográficas hacen que nuestras características sean más o menos similares. Pero ¿qué pasa? Pues luego vienen las grandes migraciones, ¿no? Y entonces eso ya no está tan claro, ¿no? Pero luego emergen otro tipo de prácticas naturales que pues se van haciendo como parte de o no, van segregándose algunos grupos, otros se van integrando, ¿no?
Y entonces vamos teniendo leyes que van regulando distintas cosas, distintas prácticas, y así sucesivamente. Y entonces decía, es como un celular, como un coche. Antes, pues el coche no necesitaba como demasiadas cosas, ¿no? Motor, frenos, unos espejitos y una palanca de velocidades, ¿no? Ahora los coches, o sea, ya son bien, bien complejos, ¿no? Inclusive los ingenieros automotrices, uno se dedica al sistema de frenado, otro se dedica al sistema de enfriamiento, otro se dedica a la aceleración, pero la aceleración también tiene sus cosas, ¿no? Y además las palancas las cajas de velocidades ahora son súper acá, ¿no? Yo vuelvo a usar el súper acá. Antes eran automáticas y estándar, ¿no? Entonces, apps tienes un embrague chido, ¿no? Los que sabíamos manejar el estándar, pero ahora ya los coches súper acá tienen otro, ¿no? Tienen otra variante. Iba a poner otra anécdota, pero no lo voy a hacer. Y entonces hay otros sistemas de transmisión y así sucesivamente. Entonces se van haciendo, tienen más componentes y cada uno de esos componentes tiene cierta independencia. Bueno, la teoría de sistemas, que es una teoría social, que aborda la diferenciación, dice eso. Hay sistemas sociales que tienen una cierta independencia, así como el sistema de frenado. Digo, prescindí del ejemplo del celular porque yo de computación y de cosas no sé nada, pero de coches sí sé un poquito, entonces mejor hablo de coches, ¿no? Porque si no voy a quedar como el baboso más grande y no es la idea, ¿no? Entonces mejor hablo de coches, decía. Entonces los coches van teniendo como estas características propias, ¿no? Y el sistema de frenado ya es independiente del sistema de aceleración. Claro, tienen una relación, para frenar hay que acelerar y para acelerar hay que frenar. Bueno, no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero si yo quiero frenar es porque pues voy rápido, ¿no? No tiene sentido que frenes si no hay una aceleración de por medio, ¿no? Bueno, tiene cierto sentido porque cuando enciendo el coche tiene que estar el pie en el freno, ¿no? Pero no nos pongamos técnicos. El chiste, pues, es que estos sistemas tienen su propia lógica, tienen su propia dinámica y son independientes. El sistema de frenado es independiente del sistema de aceleración, aunque tienen relación. El sistema político es independiente del sistema jurídico, aunque tienen relación, pero cada uno tiene su propio lenguaje. Eso es a lo que voy. El sistema de los médicos es diferente, tiene relación con nuestra cotidianidad, ¿no? Pero los médicos hablan de una forma, que es entre ellos, ¿no? Entre ellos se entienden y tienen sus maneras de delimitar su actividad, de su especificidad y además sus propias subdivisiones, ¿no? Hay médicos ortopedistas, hay médicos neumólogos, y dentro de los neumólogos hay su subespecialidad y así sucesivamente, ¿no? Porque se van haciendo esos componentes sociales más sofisticados, ¿sí? Y eso es parte de nuestros todos sociales. Puse el ejemplo de los médicos, de los abogados, de la política, pero esto pasa en todos los campos, ¿no? Ya no, ya el campo de la tecnología mucho más se nota, ¿no? Pero nuestro sistema social, nuestros campos jurídicos, ¿no? Pues el derecho electoral surgió hace más o menos como 30 años, ya como es la siguiente, es como un campo delimitado, ¿no? Que tenía sentido hablar de él porque había reglas de competencia, democracia, ¿no? Pero surge sus propios medios de impugnación, surge su propio lenguaje, que es diferente del derecho penal, aunque todos están en el campo del derecho, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, y además lo interesante es que cuando habla de diferenciación, Durkheim, otra vez, él lo hace desde el derecho, justamente porque dice, las sociedades premodernas, las formas jurídicas son simples. No es un insulto para quienes sean penalistas, pero él dice que esa es la forma jurídica, digamos, como básica, ¿no? Porque estás protegiendo al todo. Es la razón por las cuales el monopolio del uso de la fuerza no es del Estado y que cuando hay un delito en realidad no estás ofendiendo. Si yo cometo un delito, ofendo a la sociedad, ¿no? No es nada más, pues, sí, a la persona contra la que lo cometo, pero es a la sociedad. Me persigue la fiscalía, ¿no? O en Estados Unidos, people versus, ¿no? Es el Estado de California en contra porque hay una ofensa social y es la sociedad la que impone el castigo. Si yo, en cambio, no, para hablar de diferenciación, o sea, relaciones con el todo y relaciones entre privados. Suscribo un contrato de arrendamiento y no le pago a mi arrendador, pues a ustedes les vale, ¿no? O sea, les iba a decir otra cosa. No les importa. Sí, pues que Alonso no pague, a mí me da lo mismo, ¿no? Digo,
me pone en la alerta, no lo va a prestar lana, ¿no? No le voy a rentar porque pues es gacho, pero en realidad, si paga o no paga, a mí me da enteramente lo mismo. Es una relación entre particulares, a eso voy, ¿sí? Y en el cambio social vemos eso. Las relaciones entre particulares, entre privados, van siendo, van teniendo mayor relevancia. Esto que decía, una persona que cultiva y vende sus productos, pero que depende de que los lleven a la ciudad en un camioncito, ¿no? Que los venda otra persona en un mercado, que los compre otra persona, ¿no? Que esa persona que los compra tenga un restaurante, pero en esa persona que tiene un restaurante, pues va a tener que contratar a alguien que pique esto, ¿no? Es más, yo no sé cocinar, entonces, bueno, voy a contratar a una persona que sabe cocinar, pero otro también que sabe cocinar diferente, y entonces hay otros tipos de comida, y así sucesivamente. Y eso va haciendo que cambien las cosas, ¿sí? Pero insisto, cambian no solo por esa cuestión, digamos, de índole económica, cambia también porque hay diferentes relaciones de intercambio, porque ya no son mis jitomatitos. Es que fíjate que hay una variante que le va a dar un sabor rico, es un ejemplo, ¿no? A nuestra comida, pero eso viene de Italia, ¿no? O viene de España, o viene de Nicaragua. Entonces ya hay una relación, primero comercial. Pero ya nomás es eso, oye, no, pues es que pues es que ya vinieron unos de Nicaragua y tuvieron esto y hicieron esta cosa, ¿no? Y entonces ya va viendo como estos crisoles, ¿no? Donde son portadores, hablan diferente, se comportan distinto, pero van cambiando la estructura, eso es a lo que voy. Y van haciendo que se haga más compleja la cosa, ¿no? Porque es como para quienes viven en la Ciudad de México, ¿no? Vas a la Condesa o a la Roma, ¿no? Diferentes personas que se expresan de una manera distinta, ¿no? Que sus prácticas son igualmente diferentes, ¿no? Que dan cuenta de eso, de que hay prácticas diferentes, idiomas distintos, manifestaciones culturales distintas, pero no nada más extranjeras, digamos, ¿no? Sino dentro de las propias sociedades, insisto, se va volviendo también evidente que cada uno pertenece a grupos no solo económicamente distintos, sino sociales distintos, culturales distintos. Esa es la diferenciación. Separación, ¿no? Formas distintas de significarse, formas distintas de habla, formas distintas de representarse culturalmente, formas distintas de entender el entorno que provocan cambio social. ¿Sí me explico? ¿Qué lo conforma? Esto, ¿no? Esta idea de conflicto. Las sociedades plurales, las sociedades altamente diferenciadas, pues obviamente también tendrían que admitir que hay conflicto porque hay diferentes manifestaciones lingüísticas, culturales, religiosas, sexuales, prácticas diferentes, y esas van haciendo que cambie. Pero vuelvo a lo que decía con los ejemplos de la disciplina, ¿no? Con los ejemplos del idioma, con los ejemplos de los cubiertos. Hay un sentido común compartido, pues así son las cosas. Mamá, bueno, yo no, pues no soy ni mamá, ni papá, ni nada, pero ¿por qué los hombres llevan el pelo corto y las mujeres el pelo largo? Esa es una pregunta buenísima, ¿eh? A mí, yo solo tendría un hijo nada más para que me preguntara eso. Pobre de él si no me lo pregunta, porque entonces sí fracasé, ¿no? Esa sería la única, sería muy, muy, muy loco, ¿no? Pero sería la única razón por la que yo justificaría para que un día a sus 5 o 6 años me dijera, oye papá, ¿por qué los niños tienen el pelo largo y los niños el pelo corto? Y ahí me voy a soltar, así voy a justificar mi doctorado en ciencias sociales y le voy a decir, pues no hay razón, y mira, ¿no? Pero esto solo para decir esta tontería, solo para decir que nosotros actuamos en nuestras sociedades como si las cosas existieran, ¿no? Como si fueran evidentes, como si el habla, como si las formas, como si la vestimenta, como si el cabello fueran algo que está ahí, que está dado, como si tomar café, ¿sí? Bueno, ahora, a partir de hace 2 años, como si dar clases virtuales fuera algo normal, ¿sí? Como si salir a la calle y que la calle estuviera pavimentada y que hubiera semáforos y que tuviera un sentido las calles y que yo me tuviera que fijar de un lado a otro, fuera normal. Pero no solo eso puede decir, bueno, pues es que eso es fácil, ¿no? Es conveniente inclusive. Pero no solo eso, nuestro sistema social, nuestro sistema económico, nuestras relaciones de consumo, nuestras relaciones con las otras, con los otros, con les otras, ¿sí? Y damos por sentado que hay una cosa que se llama español, que tiene unas reglas gramaticales que son inamovibles. No es cierto, ¿sí?
Entonces, esto solo para decir, la ciencia social, buena parte de la teoría de la ciencia social, además de dar estas explicaciones, además de generar estas leyes, además de preocuparse por qué ocurre esto y por qué no esta de otra manera, es cuestionar el sentido común compartido, pero por ahí primero hay que identificarlo. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los significados? ¿Cuáles son las prácticas que hacemos, que damos por sentado que existen y a cuáles otras están haciendo de lado? ¿Sí? En nuestra acción, volviendo a la acción, ¿no? En nuestra acción, en mi acción, a ver, voy a poner un ejemplo mío otra vez, ¿no? Yo les dije, mal, pero el canon sociológico está estructurado por hombres, ¿no? Hombres blancos europeos, además, para rematar. Y lo reproduzco. Y ese es el sentido común de la sociología, ¿no? Los tres grandes padres fundadores de... Eso es un sentido común, ¿sí? Porque no quiere decir que así necesariamente vaya a ser siempre. Nosotros actuamos, hablamos, nos comportamos, pensamos, ¿no? Como si las cosas así fueran, porque así son. Por eso digo, papá, ¿por qué pelo largo, no? No hay por qué. Es un sentido común que estructura un orden disciplinar, que hay un discurso por medio, ¿no? Que se construyó por relaciones de poder, en donde había una significación de que los hombres tenían que ser distintos de las mujeres y que tontamente, pero bueno, así fue la vida, ¿no? Se decía que entonces un signo de virilidad, de masculinidad, era, pues claro, el vello facial. Yo reproduzco, pues de alguna manera, ¿no? Y el cabello corto, como una diferenciación de un hombre, de una mujer y de una serie de discursos. Entonces, insisto, no nada más es que exista, es hacerlo evidente y es cuestionarlo en sus fundamentos. No para decir que está mal necesariamente, solo para decir no hay nada lógico en ello. Hay relaciones de poder, hay discursos en torno a esto. ¿Sí? Y entonces eso me lleva a otro tema, pero vuelvo a preguntar porque he hablado 1 hora 13 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, ya nada más van a ser como otros 25 minutos que me van a escuchar y ya. Les da risa, pero yo sé que internamente sí dicen así de cómo habla este cuate. Yo también me sorprendo a veces, ¿sí? Bueno, entonces, en esta idea, pues, de que las sociedades son complejas, ¿no? Como los coches. Tienen diferentes componentes, se van haciendo más complejas. En esa complejidad encontramos diferenciación, diferentes actividades, diferentes formas. Entonces, la complejidad no es que sea difícil, ¿no? No es que una ecuación de segundo grado, ¿no? Una ecuación diferencial es compleja y es difícil, ¿no? Porque tiene muchas variables, tiene muchos elementos, pero además resuélvela, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no? Pues es complejo y es difícil, pero complejo se refiere a que tiene muchos componentes y que esos componentes tienen una cierta independencia entre sí, ¿sí? Un sistema jurídico complejo es aquel que tiene distintas materias, que cada una de esas materias responde a especializaciones específicas, ¿no? Y que algunas pueden ser más difíciles que otras, eso no importa, ¿sí? Y esto que ya les había dicho, ¿no? La modernización como una forma que hace evidente la complejidad. Pero la complejidad contemporánea es mucho más difícil ahí sí difícil, de entenderse, de explicarse, ¿sí? Porque además se suma un elemento que es la aceleración. Ah, tenemos una pregunta, un comentario. Qué bueno, nos puede pasar. Oh, sí, yo pensé que me iban a preguntar algo, que me iban a dar un comentario. Sí, les paso las diapositivas. Si tienen alguna pregunta, comentario igual, ¿no? Chat, o abren el micrófono, ¿no? Interrúmpanme, ¿eh? Cuando quieran. Entonces decía, en las sociedades contemporáneas tenemos otro elemento que es la aceleración. Entonces, a ver, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La Era del Imperio, que es de un historiador que se llama Eric Hobsbawm, pero es un historiador social. Entonces él empieza la Era del Imperio dando cuenta
No nada más de que había el imperio austrohúngaro, ¿no? El imperio británico, el imperio francés, y cómo se van resquebrajando a principios del siglo XX, el imperio de los zares, ¿no? En Rusia, sino que hay un factor que hace que esos imperios también caigan. Y dice, a principios del siglo XX, no lo estoy citando de textual, ¿no? Estoy más o menos de memoria diciendo de lo que hablo. A principios del siglo XX, el mundo empieza a ser más pequeño de lo que era. ¿A qué se refiere? No se refiere al tamaño, o sea, si uno mide el mundo hoy hace 10,000 años es el mismo. La distancia, suponiendo la configuración actual de los continentes y de los países, la distancia es más o menos la misma, ¿no? Digo más o menos porque hay movimientos de las placas y esto, pero en esencia es el mismo. La distancia de París a la Ciudad de México es la misma. Pero ¿qué pasa con la modernización? Bueno, que no es lo mismo cuando decía, para ir de la Ciudad de México a París, en primero no puedo, o sea, primero me tendría que trasladar, no sé, a Nueva York, pero trasladarme a Nueva York es imposible, porque no hay condiciones de seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir a Nueva York? Estamos pensando principios del siglo XX, finales del XIX, ¿no? ¿Cómo voy a ir a Nueva York, no? En una carreta, pues los caballos se me van a morir. Pero no solo se me van a morir, en el trayecto, pues me van a saltar, ¿no? Hay salteadores de caminos, o sea, la capacidad que tiene el Estado para asegurarme más o menos camino, además, pues, que en el camino llueve, ¿no? Y dónde me voy a guarecer, y así sucesivamente. Entonces, es imposible. No, sí se podía, ¿no? Pero ahorita solo lo estoy diciendo así como en términos, porque había barcos, ¿no? Que salían de otro lado. Pero de todas maneras, vamos a pensar, para una persona como yo, no para Porfirio Díaz, ¿no? Él sí se pudo ir a París. Pero pues había que ir al puerto de Veracruz y un barco. ¿Y cuánto tarda un barco en llegar a París, no? Pues es una travesía larguísima. Ahora, ¿qué tanto tarda ir a París? Más allá de las restricciones económicas que pueda haber. Pero pues son 7 horas, ¿no? Bueno, no, como 10 horas, ¿no? De vuelo. Está cerca. La distancia es la misma geográfica. Bueno, no solo pensemos en Ciudad de México a París, no seamos tan ambiciosos, pensemos en México mismo, en nuestro país. Y no solo pensemos en quiero ir a Zacatecas y va, pues, tengo que tomar un caballito, ¿no? Y ir descansando. Y así pasaba. A ver, hay una novela de principios de siglo que se ubica en Budapest. Ir de Budapest a no creo cuál era la otra ciudad allí en Hungría, era 2 días a caballo, principios del siglo XX. Y entonces tenías que pernoctar, ¿no? Y tenías que ir a una posada y decirle, descansar a tu caballito, ¿no? La distancia era la misma, pero la posibilidad de comunicación. Bueno, eso para una persona que quería emprender el viaje, ¿no? Que ya era como, pues soy aventurero, ¿no? Ahora imagínense las comunicaciones, las noticias, ¿no? ¿Cómo me enteraba de que, oye, pues es que ya quitaron al güey este, ¿no? Que era el rey. Bueno, perdón, no, ya quitaron a su majestad. Pues de aquí a que llegaba a todos los territorios del reino, pues ya pasaba como 1 o 2 semanas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? En vivo y en directo, ¿no? Vamos a ver cómo renuncia, y lo va a subir a su canal, a su TikTok, ¿no? Y ya vamos a hacer memes, así, no, ni una hora que renunció el tipo y ya estoy haciendo memes. Eso solo para decir que los fenómenos sociales son más rápidos, que el cambio es mucho más rápido, ¿no? Ya no nada más es el cambio en las estructuras, esto que decía de idiomáticas, ¿no? Sino que observamos el cambio más rápido, ¿sí? Las relaciones políticas cambian de manera mucho más rápida y en muchas otras direcciones, ¿no? Y vemos en tiempo real cómo ocurren fenómenos, ¿sí? Entonces, eso solo quiere decir que vamos a tener un conjunto de cosas bien interesante, que son sociedades complejas, pero que su complejización, así como los organismos, no sé si han visto ustedes alguna cámara rápida de la reproducción celular, ¿no? Están 2 células y van siendo bueno, primero una, se divide, y se empieza a dividir, así rapidísimo. Pues eso es la aceleración. El cambio se produce, la diferenciación, la complejidad, se produce de manera muy acelerada, muy rápido, ¿sí? Y entonces para los sociólogos es fascinante y a la vez es así de chale, ¿no? O sea, ya no puedo abarcarlo todo, o sea, ya mis fenómenos sociales son un montón, ya no puedo dar cuenta de todos, ya me tengo que especializar en una cosa, ¿no? Y no obstante, no deja de ser interesante observarlos, describirlos, tratar de saber cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, ¿sí? Bueno,
Y entonces volvemos a la parte del pensamiento crítico, ¿no? La imaginación, porque ese es un elemento adicional. Las ciencias sociales han tenido como dos derivas principales, ¿no? Una más fuerte que la otra, y otra vez es un fenómeno, ¿no? Por razones políticas, ¿no? Investigadores que tienen más recursos, que sus explicaciones han tenido como más poder político, han creado paradigmas y que se asemejan a la economía, ¿no? O sea, hoy en día, eso es parte de nuestro sentido común compartido, por cierto, ¿no? Que tiene su regambre histórica. Ah, eso no lo dije. Los sentidos comunes compartidos, las ideas que tenemos de una cosa, eso del hombre pelo largo y mujer pelo corto, ¿no? No es nada más de hoy. Tienen una elaboración histórica, que eso es lo interesante. O sea, aún nuestras prácticas cotidianas de día a día, como los cubiertos, como esto de cabello largo, cabello corto, aunque se cuestionen, ¿no? Nuestro idioma, nuestro todo, y aún sus cambios, ¿no? Pero son estructuras históricas, vienen de larga data, no se inventaron ahorita, ¿sí? Van cambiando, van transformándose, pero pues esas transformaciones luego pasan un poquito más de años de los que uno desearía para que se vean, ¿no? Hay una transformación constante, rápida, no toda es a la misma velocidad, no todo cambia al mismo tiempo, ni todas las sociedades cambian al mismo tiempo, ¿no? Vemos que hay sociedades, bueno, inclusive dentro de los mismos lugares hay formas que persisten en ciertos espacios y otras que no, ¿no? Podemos diferenciarlo inclusive a nivel familias, ¿no? Familias que cambian sus maneras de ser, de pensar, ¿no? Otras que no, que subsisten y así sucesivamente, ¿sí? Aquí lo importante es no solo saber y pensar que no hay nada obvio, que no hay nada lógico, sino cuestionarnos por qué. Y vamos a ver muchas manifestaciones de ese sentido común compartido. Voy a poner un ejemplo totalmente de otra cosa. Hace muchos años, y me disculpo por el ejemplo, y solo lo voy a referir porque fue objeto de un estudio, ¿no? Un estudio que yo les recomiendo ampliamente sobre el fenómeno de la criminalidad en México, ¿no? El estudio se llama El crimen como realidad y representación, del doctor Fernando Escalante Gonzalo, publicado por el Colegio de México. Y entonces él, ahorita vuelvo a lo de las vertientes de la economía, me distraje, perdón, pero me interesa más esto, ¿no? Porque me interesa sobre todo hacer la crítica de la teoría sociológica, pues estoy como posicionando mi idea, ¿no? Entonces, menos que esto, hablar de pensamiento crítico como cuestionamiento inclusive de las teorías, ¿no? ¿Por qué dice eso y por qué no dijo otra cosa, ¿no? ¿Por qué lo explica de esta manera? ¿Qué lo explicaría mejor? Pero entonces decía, en este libro, nace a partir de una intuición que tiene Fernando Escalante, que digo, él ya es un sociólogo de hace muchos años, ya tiene toda la experiencia del mundo y todo. Recomiendo mucho su trabajo en general. El chiste es que él ve algo, ¿no? En Veracruz, fue 2011 me parece, hubo una de estas que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado a que de repente aparezcan cosas atroces, ¿no? Asesinatos atroces. Y entonces, en Boca del Río, en el bulevar principal, dejaron a personas que habían asesinado. Así, a la mitad de la calle, ¿no? En un camión. Una cosa espantosa. Pero la explicación que dio el entonces fiscal eran miembros de la delincuencia organizada. A ver, no había averiguaciones, no se sabía quiénes eran, para empezar. No se sabía, o sea, de esas personas que eran decenas de personas, desgraciadamente. Y lo digo con todo respeto para esas personas que, pues, yo no sé quiénes eran. Respeto para su familia, respeto para todo el mundo, ¿no? Y hasta para quienes vieron las imágenes que eran muy feas. Pero no sabían quiénes eran, no sabían cómo se llamaban. Y decían, son miembros de la delincuencia organizada. Y entonces el doctor Escalante dijo, iba a decir una cosa. Chihuahua, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que son de la delincuencia organizada? Hay una intuición, porque, por cómo los mataron. Pero es que eso tú no puedes saberlo. Bueno, ese hecho le dio para un libro en donde dice, tenemos una serie de representaciones a partir de las cuales configuramos lo que significa el crimen organizado y todas sus manifestaciones, pero que no sabemos que sean eso. Y así se ha configurado nuestro discurso público y nuestras respuestas.
Y pues las nuestras, las respuestas que yo pueda dar, ¿a quién le importan? Pero son respuestas oficiales. Ahí mismo viene otro ejemplo que todavía es más padre. Digo más padre porque este no está padre, este está horrible. Eh, los números, ¿no? Los números. La droga cuesta y significa, es como, no, a ver, no estoy haciendo una apología de nada, ¿no? Solo estoy diciendo, nuestro sentido común nos lleva a dar respuestas, nos lleva a pensar de que hay una lógica de por qué los hombres el pelo corto y las mujeres el pelo largo, que hay una lógica en cuanto a cualquier cosa, como los fenómenos de la delincuencia. Entonces, la delincuencia, y se piensa, y es como, y tiene como mucha lógica. El narcotráfico supone, y vienen los números, ¿no? Y entre más impresionante el número, mejor, ¿no? Porque sí refuerza la idea de que es un problemón, ¿no? 10,000 millones de dólares, ¿no? Tiene más dinero que cualquier organización, que cualquier país. Si yo lo sostuviese y ponen abajito, ¿no? Me entrevistan en la tele y ponen abajo doctor en sociología, y yo digo, ¿no? Voy a un programa de televisión y digo, el narcotráfico tiene más dinero que hasta Estados Unidos. Va a decir, ah, pues sí, qué inteligente ese señor, ¿no? Vamos a comprar su libro, ¿no? Pero no es cierto. Bueno, esto que pareciera ser una tontería, sucedió. En el Senado, fíjense, en el Senado de Estados Unidos, dijeron un día, el narcotráfico, está en el libro, ¿eh? No crean que lo estoy inventando. El narcotráfico, y claro, el narcotráfico es mexicano, ¿no? No podría ser de otro lado, porque pues el problema es México y hay que construir muros y la DEA, ¿no? Y ches mexicanos, como siempre, tenía que venir a arruinar a nuestro primer mundo, ¿no? Perdón por el ches. Pues porque sí tiene que ser, ¿no? Y entonces, además, es un monstruo tan grande que mueve y pone en una cantidad astronómica, ¿no? 10,000 millones de dólares. Más que fue más que eso, ¿no? Pero luego la Secretaría de Estado da una cantidad más astronómica. Y entonces el doctor Escalante dice, ¿de dónde salió esa cantidad? ¿Por qué dicen eso? ¿No? No hay un por qué, pero sí hay un origen. Para un reportaje de la televisión, y esto lo cuenta en el libro, ¿no? Para un reportaje de la televisión, llegan con un sheriff en Arizona y le dicen, oiga, ¿cuánta droga pasa por de México a Estados Unidos? Y dice, pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que incautamos el 10% de la que llega. Y así, pues si no sabes cuánta pasa, ¿cómo puedes saber cuántos incautas? Bueno, incautamos el 10%, ok. Y entonces el 10% y se van a Nueva York, ¿no? Es en serio, ¿eh? Se van a Nueva York y dicen, ¿cuánto cuesta la droga en Nueva York? No, pues tanto. Ah, si ese es el 10%, entonces el 90% multiplicado por eso que cuesta, y ahí tenemos una cifra. Es imaginaria completamente, es fantasiosa, pero sirve, porque entonces, claro, así justificas que exista. No es, a ver, otra vez, no estoy diciendo que la DEA no, yo tendré mi posición, lo que sea con la DEA y todo, a lo que voy es cómo construye sentido comunes compartidos, representaciones, ideas, que ya no nada más es de que el niño tenga el pelo corto, son políticas públicas específicas que justifican una serie de cosas. Bueno, estos ejemplos solo para abordar la importancia del cuestionamiento, ¿no? La importancia de decir, no es que no sea un fenómeno que podamos y debamos combatir, es los cimientos, las ideas a partir de las cuales se crean nuestras representaciones, ¿de dónde vienen? ¿Sí? ¿Por qué es un problema? ¿A partir de cuándo es un problema? ¿Sí? Y entonces, todo esto, ¿no? Es lo que nos va a dar elementos, pero el elemento central es el cuestionamiento, así de, ¿por qué los papás, por qué los niños tienen pelo largo? Ahí hay algo. Y en las respuestas que elaboremos, es decir, no tengo la menor idea, pero pues mira, puede ser por esto, puede ser por esto, ¿no? Pobre de mi hijo que no voy a tener, porque, te voy a contar. Norbert Elías dice, ¿para qué le pregunté? ¿No? Ya no me digas, no era tan importante, era una duda así, súper X, ¿no? Nada más dime porque así quiso Dios, ¿no? No, entonces la importancia de los cuestionamientos, la importancia de decir por qué, cómo saben, de dónde viene, a qué responde, ¿sí? Claro, pero con herramientas. No nada más, bueno, voy a poner a preguntar. No es que, a ver, el primer elemento de pensamiento crítico, tanto para ciencias sociales como para derecho, como para filosofía, es preguntarnos. Vamos a elaborar respuestas, ¿no?
Y pueden ser respuestas algunas intuitivas, no está mal la intuición. La intuición en ciencia social nos va a dar hipótesis. Nada más que, a ver, voy a cuestionar mi propia hipótesis, ¿no? ¿Por qué los hombres el pelo corto y las mujeres el pelo largo? Otra vez, con todos los problemas que eso significa, porque entonces ahí estoy haciendo esta construcción binaria que afortunadamente hoy en día es así de, eso no es, ¿eh? A ver, eso de hombre y mujer es una construcción. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues justamente ahí está una parte de las respuestas. Pero en mis respuestas también va a haber posiciones y entonces tengo que ser consciente de ellas. Porque entonces lo siguiente es, no nada más voy a dar una respuesta así de, no, pues porque es más, pues porque los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, ¿no? Ah, cuidado, en esa respuesta hay prejuicios, ¿no? Entonces es un ejercicio constante, ¿sí? Entonces, lo que nos va a dar no nada más son herramientas conceptuales, no nada más son herramientas para observar fenómenos empíricos, son herramientas que nos van a hacer cuestionarnos inclusive las respuestas primigenias, ¿no? Algo como la tarea socrática, ¿no? Para quienes les guste la filosofía y hayan leído los diálogos platónicos, ¿no? Los diálogos de Platón, pues es esto, ¿no? Es un ejercicio mayéutico, ¿no? Mi primera respuesta soporta otro cuestionamiento, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino en esos cuestionamientos, ¿qué pasa con las actividades personales? ¿En qué se inscriben, no? O sea, ya no nada más son las preguntas a los fenómenos grandes, sino inclusive los fenómenos chiquitos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y en qué otro fenómeno lo puedo inscribir si es que puedo hacerlo, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos metodologías. Y para eso necesitamos, pues, por lo menos, podemos proponer alguna teoría, pero esa teoría, pues, tendrá que tener algún fundamento, ¿no? Algunos conceptos, algunas generalizaciones que podamos hacer, ¿no? Y una metodología que responda a esto principal que les había dicho, ¿no? Estructura o acción. ¿Voy a observar comportamientos individuales o voy a observar estructuras sociales? Ahí hay compromisos teóricos de por medio, ¿no? Es decir, si yo voy a observar estructuras, pues lo que me pueda decir una persona está bien, pero eso yo lo voy a inscribir en otro lado y entonces no nada más me interesa una persona o 50, ¿no? Me interesa que eso se replica no nada más en el discurso de las personas, pero si me interesa el discurso de las personas, entonces estoy diciendo que ese señor, esa señora que me responde, no me responde nada más por ella o por él mismo, me está respondiendo como parte de un todo, que eso es lo que me interesa. O sea, tú, individuo, pues la verdad, digo, aquí es como depende del compromiso metodológico y teórico, ¿no? Pues no me importa mucho lo que tú me digas, ¿no? Me importa que lo que tú me dices se adscribe a algo más amplio. Esa es mi posición. Habrá otros que digan, no, es que la acción de los individuos es lo que yo quiero observar, ¿no? Y entonces eso conlleva metodologías, específicas, ¿no? Pero entonces, esto solo para decir, tanto los compromisos conceptuales, las generalizaciones que se hacen, como los métodos. ¿Qué voy a observar? ¿Por qué voy a observar eso y cómo lo voy a observar? Y entonces, ¿cómo voy a recoger esa información? Mediante encuestas, mediante entrevistas, mediante análisis de discurso, ¿no? Depende qué quiero observar. Entonces, en los fenómenos, en esto del pelo largo, en esto de los cubiertos, en esto, hay distintas maneras de aproximarse a eso. Entonces, para eso sirven mis herramientas conceptuales, ¿no? Sí. Y que eso, pues, depende mucho, no solo de mis habilidades heurísticas de andar preguntando cosas, ¿no? De andar intuyendo cosas, sino de los compromisos teóricos que yo haya adquirido y que para mí le dan sentido, ¿sí? Sin olvidar siempre, ¿no? Porque este es a lo que iba cuando la economía que se ha apoderado de todo nuestro sentido común, ¿no? De nuestra idea de quiénes son las personas, de cómo son las relaciones sociales, de cómo son y quiénes son los partidos políticos, de para qué sirven, ¿no? La respuesta es, pues todos buscamos una ganancia, ¿no? Todos somos utilitarios, ¿no? Todos lo que buscamos es nuestro interés personal. No es cierto. A lo mejor puede decir, ¿cómo no? Todos somos unos egoístas, canijos, desgraciados. Aún si eso fuera, no quiere decir que eso defina la naturaleza humana. Quiere decir que ha habido una configuración de nuestro comportamiento a partir de estructuras de significado que nos han llevado a ese punto, ¿no? Porque no todas las sociedades son iguales. Quizás las occidentales han ido en esa vertiente,
Lo que pasa es que eso define métodos y define premisas, ¿no? Porque si yo parto de la idea de que todos somos maximizadores de la utilidad, ¿no? Entonces ya es a partir de esa lente que yo voy a observar los comportamientos de la gente y que yo voy a tratar de explicarlos. A mí eso no me gusta, ¿no? Desde luego. Porque hay históricas, hay cosas históricas, hay indeterminación. No podemos saber cómo va. A ver, en 2016, todavía antes de, en enero de 2016, nadie imaginaba que iba a ser Trump, ¿no? A pesar, primero, 2015, nadie hubiera dicho, no va a ser el candidato, no, hombre, los republicanos, pues sí están medio loquitos, pero no, hombre, ¿cómo crees que van a admitir a un tipo como ese? Lo van a despedazar en las primarias. Zócalo ganó, ¿no? No, pero ya en la elección, solito, y ganó, ¿sí? Eso fue imprevisible, más o menos, ¿no? Porque no era tan imprevisible si hubiéramos observado lo que pasó en Italia antes, lo que pasó en España con Vox, ¿no? Que aunque no ganaron, surgen estos, ¿no? Lo que había pasado en Ámsterdam, ¿no? Una ciudad súper cosmopolita y muy incluyente, y hubo una persona que estuvo muy cerca de ganar la alcaldía, que era muy similar, ¿no? En Canadá también, en Ontario, ¿no? No tan antiinmigrante, pero sí un tipo muy, y fue su alcalde, ¿no? Entonces, un fenómeno que a lo mejor si hubiésemos observado más de cerca la ocurrencia de otros, hubiéramos dicho, no, pues en Estados Unidos también va a pasar. Esto solo para decir, no olvidarnos de las estructuras históricas, porque el discurso es otro ejemplo. No me gusta poner ejemplos empíricos, pues, ¿no? La ocurrencia de esto tiene raíces históricas, tiene explicaciones que no nada más es que, llegó un loco a decir cosas. Ese loco que llegó a decir cosas tenía sentido para mucha gente y para él mismo, ¿sí? Entonces, nuestras estructuras no son nada más de ahorita, son portadoras de significados que se han construido históricamente. Entonces importa lo histórico, no solo es, lo que pasa es que, y esto lo digo porque hay muchos métodos en ciencias sociales en donde el histórico es intrascendente, lo que importa son, y vemos estudios con unas matemáticas bien chidas, ¿no? No, para ellos, una justificación, así, unas ecuaciones que prescinden de otros elementos, de elementos históricos, ¿no? Y que entonces, como los actores todos son racionales, pues entonces el narcotráfico se explica por eso. Pues no. Hay otra vez, una serie de estructuras de por medio, una serie de significados de por medio. Que los fenómenos delincuenciales responden a varias otras cosas. Que los fenómenos represivos responden a varias cosas. Y que se manifiestan de distinta manera. Que el disciplinamiento social que puede existir, nos puede gustar, no nos puede gustar, algunos sí, algunos no. ¿Cómo se manifiesta? De distintas formas. Pero se ha construido históricamente. Entonces, esta es no abandonar el cuestionamiento, no abandonar desde luego los referentes teóricos, que nuestras metodologías, la forma en que vamos a observar el fenómeno, cómo vamos a recoger los datos, cómo los vamos a observar, pero sin olvidar que todo lo que hacemos se ha configurado a lo largo del tiempo, ¿no? Que no es de ahorita. Bueno, hasta aquí yo. Y ahora les escucho si tuvieran algo que decir, algún cuestionamiento, alguna pregunta, algún comentario, o nada, si no hubiera nada. Yo les agradezco de todas maneras, ¿no? Por su atención, por su presencia. Espero que les haya sido más o menos interesante, relevante. No, traté de poner en la mesa más o menos cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales, para qué sirven y cómo se inserta en ellas el pensamiento crítico, ¿no? Con muchos ejemplos, ¿no? Empíricos, que finalmente, como les decía, la realidad es el objeto de estudio, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Entonces, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Esperando verdaderamente. Sí, Laura Elvira Jiménez, por favor. Gracias, doctor. Entonces, todas estas estructuras que existen, y a lo mejor lo quiero relacionar con el diplomado, ¿no? Con todas estas ya estructuras existentes y con los nuevos pensamientos y nuevos temas que se pugnen, ¿no? Porque, a ver, lo que entendí es, a ver, ¿las estructuras generan esta realidad o es el ser humano, ¿no? Quien genera las estructuras generan la realidad o el ser humano genera estas estructuras que
que dan base, ¿no? Dan bases para la realidad. Sí. Entonces, con esto, con el punto que son los cambios sociales, que es el conflicto, sería prudente afirmar o pensar que podríamos cambiar estas estructuras sociales desde una perspectiva crítica a través de pugnar a través del conflicto. O sea, sí es posible, por lo que nos dijo, yo entiendo que sí, pero aún así también dependería mucho de qué tan sólidas estén estas estructuras, ¿no? Y la solidez, pues depende de muchos temas. O sea, sí, sí sociales, digo, la dinámica social, sociológica, pues, pero también podría ser desde la fortaleza de esta dinámica sociológica a través de la normatividad, de la parte del derecho. Sí. Gracias. Sí, perfecto. El derecho es una estructura. Es una estructura en tanto que constriñe nuestras posibilidades de hacer cosas, pero es cambiante. O sea, la cosa con las estructuras, efectivamente, hay unas que son más poderosas que otras y en la medida en que sean más fuertes van a ser más resistentes al cambio, ¿no? Podría poner muchos ejemplos, pero vamos a quedarnos ahí. O sea, nosotros podemos pensar cualquier cosa que constriña nuestra acción puede ser pensada como una estructura y resistirá al cambio, lo cual no necesariamente es bueno o malo, puede ser malo, desde luego no, porque están más arraigadas, de manera más fuerte, comprometen el comportamiento individual, el comportamiento social, ¿sí? El derecho, a pesar de ser una estructura, es dinámica, es cambiante, emergen otros actores sociales y eso es lo más importante de todo, ¿no? El derecho como sistema de leyes, pero el derecho en democracias depende también de las personas que cuestionan el orden, ¿no? Desde cuestionan el orden normativo, una ley que es tildada de inconstitucional, un cierto comportamiento que dicen, no, es que este comportamiento se debe de legitimar, este comportamiento no es antijurídico, este comportamiento es una relación social deseable, ¿no? Y entonces en ese cuestionamiento, en ese conflicto, ¿no? Que yo o alguna persona propone y los poderes judiciales responden, ahí vemos estructuras cambiantes, tanto como el niño que presentó un amparo para decir, yo no tengo por qué usar el cabello corto, no tiene sentido. Hay un significado de por medio, y no obstante, en el derecho, bueno, pasa a ese campo y se dice, pues es que eso que tú estás diciendo, esa disciplina, no tiene sentido de ser, porque se contrapone con otra idea, con otra estructura que se ha ido conformando social, que es el libre desarrollo de la personalidad, que tiene preponderancia sobre este orden disciplinario que había estructurado comportamientos sociales anteriores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también el derecho entra en la idea de conflicto, ¿no? Porque hay intereses contrapuestos, porque hay discursos que cuestionan, ¿no? Que cuestionan a la estructura misma y a sus significados. No sé si con eso respondo a la pregunta, compañera. Sí, muchas gracias. Sí, No, entendí al que contrario. entonces el derecho es una estructura, pero que podría ser robustecida con otras estructuras Sí, sociales, ¿no? sí, y no pensemos que por estructura solo significa que no puedo hacer cosas, porque en este caso es una estructura que permite, ¿no? Que haya cambio, tanto dentro de la estructura, ¿no? O sea, cuando decimos que algo es constitucional o inconstitucional, estamos cambiando la estructura jurídica, que depende del conflicto, ¿no? Que depende de personas que lo cuestionen, ¿sí? No todas las estructuras son digamos, de plásticas, ¿no? En el sentido de que permitan el cambio, ¿no? Y no siempre el derecho ha sido así tampoco, ¿no? Lo que pasa es que en las democracias el cambio es esto, ¿no? Es más acelerado, es posible, emergen nuevos grupos y nuevos cuestionamientos. Gracias. Roberto Ramírez, por favor. Sí, buenas tardes. La verdad me hizo recordar a un maestro que en la facultad, que desgraciadamente se me olvidó su nombre. Espero que haya sido buen maestro. No, sí, de hecho él iba en contra de todo lo que estaba enseñando, que era un derecho rígido, un derecho de la tierra pura del derecho de Kelsen. Era al contrario, él decía, el derecho es una construcción social, es parte de la sociedad y no regula una conducta solamente, regula la conducta de todas las personas que viven en una sociedad y se tiene que adaptar a esos cambios. O sea, era lo que él mencionaba. Incluso era contrario a que como abogados
o abogadas, pues que solamente nos centrábamos a la letra de la ley, sino que investigáramos de otras ciencias también. Claro. De hecho, era muy afecto a la sociología y a la economía, este maestro. Y es lo que nos decía, y le digo, o sea, es lo que nos decía, y la verdad tenía razón. Tiene toda la razón, porque todos los cambios que ha tenido el derecho ha sido con base a estos cambios en la sociedad, en las estructuras en donde vivimos, y ya no podemos considerar normas que ya no se pueden adaptar a nuestra época. O sea, normas que para mí en 1990 eran muy avanzadas, ya 30 años después, pues ya son obsoletas, e inclusive hasta impiden el desarrollo de las personas. Así es. Y sí, todo esto pues conlleva a ese pensamiento crítico, ¿no? Para esos cambios. O sea, si no hay un pensamiento crítico para identificar estas partes de las estructuras sociales, pues el derecho no tiene nada que hacer. Así es. Inclusive pensémoslo así, la norma jurídica, así como la norma disciplinaria del pelo corto, o del idioma, o de los cubiertos, la norma jurídica es portadora de eso, de estructuras de significados que se fueron construyendo históricamente, pero que no tienen necesariamente un porqué. Hay unos que sí, ¿no? Hay conductas delictivas que sí es como muy evidente qué es lo que se tutela, el bien jurídico tutelado, pero hay otras que en realidad, inclusive las prohibiciones, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia, bueno, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que no es que sea algo necesariamente lógico. Hay cuestionamientos políticos, hay motivaciones morales, religiosas, ¿no? De toda índole, que después cristalizan en normas, pero que esas normas después, claro, constriñen la acción de los individuos, te dicen criminal si haces determinada cosa, o estás fuera del derecho, o es ilícito, esta cosa, pero no son necesariamente, insisto, obvias en todo su sentido, ¿no? Sino que son, y entonces las normas reflejan momentos políticos, relaciones sociales, relaciones de poder, tanto como decir los hombres usan el pelo corto y las mujeres el pelo largo. Son portadoras de significados que se construyen históricamente, ¿sí? Y que siempre pueden cambiar. Y que en la medida en que se cuestionen, no solo en la ciencia social, se cuestionan en el derecho, se cuestionan jurídicamente, entonces transformamos esa parte, ¿no? Gracias por el comentario. No sé si haya alguien más que desee añadir algo. Vuelvo a darles las gracias por la atención. Insisto, espero que haya sido interesante, más o menos divertido, ¿no? La clase, dentro de lo que puede resultar divertido, ¿no? Una clase. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Sigan al pendiente de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, excelente día. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Excelente clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias, Alex, por el apoyo en la grabación. Gracias por los comentarios. Hasta la próxima.